Thank you, everybody. Thank you very much. It's an honor. El compromiso de Lázaro Cárdenas con el pueblo de México permitió consolidar los ideales de la revolución, la tercera transformación de la vida pública de México. Nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895, el mayor de 8 hermanos. En 1913 se unió a la revolución en contra del usurpador Victoriano Huerta y llegó a ser general. En ese trayecto mostró las cualidades que con los años lo harían uno de los mejores presidentes de nuestra historia: valentía, lealtad, sencillez, austeridad y solidaridad. En 1928, Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de Michoacán y de inmediato aplicó medidas para paliar la desigualdad y la pobreza. Esa visión social y participativa sería la marca principal de su labor a partir de 1934, cuando fue electo presidente de México, tras una campaña en la que recorrió prácticamente todo el país. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Apoyó las demandas salariales, la creación de sindicatos, el reparto de más de 18 millones de hectáreas de tierras directamente para casi 800,000 familias campesinas. Ordenó campañas masivas de alfabetización y salud, y la creación de escuelas públicas en todo el país, en especial el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas acciones generaron los ataques de la oposición, de la burguesía nacional y de los empresarios extranjeros, de la prensa y hasta de los partidarios de Plutarco Elías Calles en el mismo gobierno. Pero Lázaro Cárdenas los enfrentó con absoluta determinación. Y en 1938, ante el desacato de las empresas petroleras para cumplir la ley mexicana, tomó la trascendental decisión de expropiarles y crear petróleos mexicanos, que se convirtió en el pivote del desarrollo industrial de México en el siglo XX. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo y no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. That's not an easy thing to do, especially when you're not as Trump and you're on the New York Times list. That thing must be selling like hotcakes. En todas estas medidas, Cárdenas contó con el apoyo decidido del pueblo, que lo sentía como un mandatario austero, honesto y cercano a sus preocupaciones. Su visión y la manera en la que la hizo realidad representan un ejemplo para todas y todos. They've gone after me, Mr. Mayor. You're peanuts compared to what Gran they've done presidente today. general Lázaro. And you're going to be okay. Bueno, ahora vamos a But I seguir have to be hablando careful, del caso however, to García understand Luna. that this will be the first time in the Rosa history Isela va of a this event presentar las where jokes will investigaciones be fact-checked, que hay en and México they por will parte be. de la And they Fiscalía will be. General de It's la been República. a long tradition for both Después Pablo Democrat and Gómez Republican nos va a presentar, a candidates for recordar president of the United States las who attend this investigaciones dinner. que hizo la Always UIF, it's que a también rule. You gotta derivaron go to the dinner. en carpetas de You gotta do it, investigación. otherwise, bad things are gonna happen to you from Y up después there. vamos a hablar de esta resolución de una jueza que ordena bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial, a la presidenta, y entonces Ernestina Godoy y el ministro Saldívar van a explicar por qué no tiene sustento esta solicitud que se está haciendo, no tiene ningún sustento jurídico, y vamos a hablar de ello. Y después pasamos a las preguntas y cerramos con la cápsula de Suave Patria. Adelante, Rosa. Con permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. El contexto de este tema es que esta semana se confirmó que el ex secretario de Seguridad Pública de México y mano derecha
del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, ayudó durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Aquí está recordar que el juez de distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, lo condenó a 38 años de prisión y le impuso una multa de $2 millones para participar en una empresa criminal continua por conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y por hacer declaraciones falsas. Así, el Departamento de Justicia, la que sigue, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio los detalles en un comunicado emitido donde afirmó que el exfuncionario traicionó la confianza pública y a las personas que había jurado proteger. La que sigue. García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el CISEN, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos. Entre ellos, subdirector y director de área, director general y coordinador general de inteligencia. Cuando era subdirector operativo de dicho centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El 25 de octubre de 2021, ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho. Y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente, logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, dos personas accionaron en forma casi simultánea armas de fuego contra el entonces aspirante a la presidencia. El llamado segundo tirador, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado entonces a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna. El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del CISEN, asignado a proteger al aspirante priista. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima. Además, se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado, a García Luna, al lugar de los hechos para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia. Cabe señalar, para también contexto de este caso, que un juez, también integrante del Poder Judicial, negó a que se abriera esta carpeta de investigación y continuar con la investigación correspondiente. Estamos hablando del año 2024. Recordando también que la que sigue, García Luna fue designado en 1999 Coordinador General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva y en diciembre del año 2000, en el gobierno de Vicente Fox, se convirtió en el director de operación y planeación de la Policía Judicial Federal. Y en 2001 fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Ya con Calderón en 2006
se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal, cargo que se mantuvo, en el que se mantuvo todo el sexenio. En noviembre de 2013, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida. Fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y unos días después trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde hoy permanece, y su juicio duró casi 5 o 6 años. Que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos, se encuentra la relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de la República y que fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República. En esta operación de Rápido y Furioso, el Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de 2,000 armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese... I know Kamala's word because she spends a lot of time complaining. I won't agree to another debate. But the truth is I've debated twice this year, once against Joe Biden and once against David Muir. Sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país. Otra orden de aprehensión en su contra es por el uso indebido de atribuciones, este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. Esta investigación también la lleva actualmente la Fiscalía General de la República y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el 2020 promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de readaptación social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el 10 de diciembre de 2010. Un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de este año 2010, exprofeso para este fin. Y se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió y al contrario, subió en exceso 10, 15 veces más por preso y ya que al pagar un centro de reclusión semivacío incrementó exageradamente este costo por interno, generando un quebranto a la hacienda pública. Y pues finalmente decir que ayer
antier, upside really is Kamala un now sees tribunal the de Estados benefit Unidos of sentenció a Genaro García Luna deportation. She wants to y deport con people. She's ello vicious. She también wants to quedan deport people, and asentados she sus wants to vínculos con el start by crimen organizado. deporting Brett Baier, Fox. Y pues recordar que It's an el interesting presidente interview last López night. Obrador desde The esta major issue of tribuna this race is denunció childcare, and Kamala has una put y otra forward a vez el concept, a involucramiento plan. del secretario de A lot of Seguridad de people don't Felipe like it. The only Calderón piece of con advice I would have for organizaciones her, the event that criminales. she wins would be Y not to let her husband el Poder anywhere Judicial de near la the Navies. Just keep him away. Federación no quiso That's a juzgarlo nasty one. y en cambio liberó a That's su socia I told y these le idiots that came for this regresó stuff, las that's too tough. cuentas a su esposa. Oh, I did. You know, El they told me the expresidente last time I Calderón did this. le dio a García Luna un I was poder running against Crooked Hillary. ilimitado. And Su gobierno declaró I ante mean el pueblo Hillary. una guerra contra los I was criminales que running dejó against muchas Crooked Hillary, and I víctimas did it, and I thought it was a inocentes. roast. I was told Y it's a roast. las And I investigaciones had de la the Fiscalía meanest General de guy la you've ever seen República write stuff en up, and contra de García Luna, man, como was the aquí room vimos, angry. continúan Even the Cardinal abiertas. remembers. Y I went overboard, don't you también agree? la It was like recuperación terrible. And I knew de I los was in recursos trouble around del midway pueblo de through, 'cause, you México know, que people had not, actualmente even my own litiga side el was gobierno angry at me. They were mexicano saying en it's too Estados much. Unidos. But, I did Decir, it anyway. I subrayar didn't give it que actualmente el gobierno Campaigning de can México, take a las toll on a family autoridades and family life, although I hear that han Kamala and her decidido husband siempre estar del lado carve out some correcto, really del lado beautiful alone de los time at the end of the mexicanos day for an y intimate dinner, estamos just comprometidos Doug, her, con and the la teleprompter cero that she uses corrupción, quite well. la cero And by impunidad the way, y she cero wouldn't have liked this tonight complicidad. if she was Eso told sería, about presidente. no teleprompter. I can't believe I Compañero saw a Pablo López. teleprompter. They said they've never had a teleprompter in the history of this dinner. I told that to the Cardinal, right? And then a teleprompter pops up for, he must be a very important comedian to get that. They give you one, but not me. How about that one? Huh? Come here. Buenos You did días, a good job. ciudadana Tradition presidenta, holds that I'm buenos días, supposed to tell a few compañeras, compañeros. self-deprecating jokes this evening. tirando todo So esto. here it goes. Vamos a Nope, hablar I've got de nothing. la trama corrupta I've de got García nothing. Luna, There's nothing que to say. durante el periodo de 2009 a I guess I 2018, just don't see the point la of Policía taking Federal, shots at el myself when other el people have CISEN been y el ODAPRIS, shooting que at me es el for a hell of a long organismo time and they de shoot. prisiones, You know, they otorgaron say about 30 presidents, they contratos. say that Andrew Jackson was García the Luna, a través del president that tejido was the most empresarial del meanly Grupo treated. Wember, His wife died. She died encabezado of por heartache. Mauricio Samuel She Wember was heartbroken at the way López they treated him. y Jonathan And Alexis they say Wember that Pinto, second was Abraham obtuvo Lincoln, but he was contratos in por un charge of total Civil War, de you know, 727 but those were the millones two, Andrew Jackson. 923 Up until me, now they say it's not even close. 523 There's never been a president that's been dólares treated so y badly as 528 me, and our people aren't millones happy about it. But I was treated a little bit 26.666 rough. pesos, But I don't de mind los it cuales fueron somehow. pagados I think it's 625 I'd millones like to thank our MC this 188 evening, mil Jim Gaffigan. Most recently, 666 Jim has been dólares playing Tim y Walsh on 93 Saturday Night Live. millones And that'll be a very 866 mil short gig, I hope, Jim. 666 But it was pesos fun while it con el lasted, wasn't siguiente it? detalle. Como ustedes pueden ver, Let's see how that lasts. la empresa Numba It better be Inc. quick. We don't want him. You know, I'm not going to say it recibió anymore. But unfortunately, pagos Governor Walsh isn't here del organismo himself. de But prisiones don't worry, ODAPRIS he'll por say that he was. He's gonna 288 say he was. millones y medio. El I used Numba to think the Democrats were recibió crazy del for saying that men have 44 periods. millones But then de dólares I met Tim Walsh. y algo más, y The 67 stupid millones y show, pico The de View, pesos. is so Y bad de la now that the Policía other day I Federal, was watching it and 14 thinking to millones myself, you know 500 what? mil They really need to dólares. bring Rosie Numba O'Donnell back. Technologies Inc. That show del is CISEN bad. Those recibió people are bad. 208 I know every one of them, and they are bad news, I want to millones tell de you. dólares. Y And it doesn't do very well Nice either. I always like to Systems say, you know, ratings are very recibió de important. la When they don't Policía do well, it Federal doesn't do very well. 69 millones As I look around 100 today, as I mil see all of the usual suspects, for instance, Mayor Adams, dólares. I'd like to poke some
GLAC es una empresa que aparece como propiedad de García y su esposa, recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que hubo contrato, unos reconocimientos de adeudo y le pagaron en algún momento 26.666.666 pesos mexicanos con 60 centavos. Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que está aquí presente. I'm surprised that Bill de Blasio was actually able to make it tonight, to be honest. He was a terrible mayor. I don't give a shit if this is comedy or not. He was a terrible mayor. He did a horrible job. La Policía Federal, CISEN, el Odapris y la Procuraduría pagaron 625 millones de fracción de dólares y 93 millones de pesos al grupo Weinberg a cuentas en México, Barbados e Israel. Entre julio de 2013 a enero de 2020, Mumba envió recursos a Estados Unidos por un total de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares. De manera directa. Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados en cuentas de Mumba en el extranjero. Los de los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa Mumba, cobrados en cuentas mexicanas y enviados al extranjero posteriormente. Como se puede ver en ese cuadro, donde tenemos 28 millones y medio de dólares y 528 millones de dólares. Quiero decir que las empresas Mumba son constituidas en Panamá. No son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque operaron en México. Nunca pagaron impuestos en México. Y tampoco que se sepa en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano. Regresaron a México de cuentas del grupo Weinberg 189 millones 801,468 dólares y a 109 beneficiarios, 82 empresas entre 2012 y 2020 por un monto de 182.543.823 dólares, 27 personas físicas, entre 12 y 20 también en ese periodo, por 7.257.000 de dólares. Un total de 189.80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo. O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón. Muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el sistema de administración tributaria, y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento
normal. Beautiful USA. But I'm committed to working También with hay every 27 partner here in personas a New las York que and all across the físicamente se nation les hicieron to build an America pagos. that once again is strong and safe Ahora, and proud and prosperous veamos and free. un detalle. Sure. Together we Como can ya create a lo future defined by mencionó great ambitions and Rosa grand Isela, achievements that once la again secretaria de inspires the dreams of La our Fiscalía children, Especial brings en back the Investigación de American dream. You don't Operaciones hear con about the Recursos American dream de anymore. We're Procedencia going to Ilícita, make it falsificación y possible for alteración de them to moneda, have the American los dream. y fiscales de la This is a very Fiscalía General de la religious evening to me, República it really is. It integraron una carpeta represents de so much. investigación contra My sister Genaro was García Luna y sus somebody socios that relacionada loved the con la church and gave to the contratación church. The cardinal knew that. en el organismo Had de a certain priest that prisiones, she thought was incredible, right? contra For a certain 61 very fine imputados, man that she thought was incredible. respecto a los cuales se obtuvo Having 61 órdenes de recently aprehensión, myself survived 12 de two las cuales fueron assassination cumplidas, attempts, 36 están vigentes, 8 personas fueron detenidas, 8 vinculados además a proceso. El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weinberg, que fue el que utilizó García Luna para poder conseguir los contratos, primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso, y después que dejó de ser servidor público, los conseguí. Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él operó transeccionalmente. Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el estado de Florida. La demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las Cortes del Condado de Miami-Dade en el estado norteamericano de Florida. Se reclaman más de $600 millones procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna, mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional, en la cual participan 7 personas físicas, 4 empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades. Antes del juicio propiamente dicho, que se llevará a cabo próximamente, dentro del proceso civil, ya el juzgado ordenado entregarle al Gobierno de México $2.406.427, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso. Además, un departamento valuado en $555.800, que fue propiedad de García Luna, que ya se entregó al Gobierno de México para su venta. Han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices. Ahora, thank you. Good evening, rich people. Esto se adelantó, no hubo I gotta be necesidad honest, de I feel concluir like I'm el at a juicio casting call for Daddy porque Warbucks, García Luna se negó a and I'm comparecer not en gonna el get the juicio, job. personalmente, y su esposa también. Your que fueron Eminence, declarados President Trump, First en Lady, rebeldía, random y millionaires entonces who los are not bienes que yet estaban billionaires. a su nombre, los que Welcome to the conocemos, 79th puesto que ha sido una annual Al investigación Smith Memorial Dinner. As pues you es muy can, complicada, please give it up. pero tuvo algunos As you can avances. see how we're Esos dressed, pues ya the han theme estado, again is let them eat cake. han estado siendo Now I adjudicados understand some of you may al gobierno de recognize México y han me sido as regresados the y guy who entregado plays el Tim dinero Walls on SNL. conforme se ha ido vendiendo los inmuebles a la tesorería de la I want Federación. you to know that I'm Muchas going to be gracias. fair and balanced tonight, and I'm going to make jokes about
both Donald Trump and J.D. Vance. Now, I'd be remiss if I didn't address the elephant in the room. You know, you're all thinking about it. Let me just cut to the point de manera muy point out general, who's not here. tratando de no And complicar, of course, I'm talking este about the middle tema class. de la actuación que han tenido distintos jueces, sobre todo jueces de distrito, emitiendo resoluciones de suspensión en todo el proceso, en las distintas etapas que ha tenido la reforma al Poder Judicial. Desde la presentación de la iniciativa, lo intentaron con suspensiones, jueces de los estados, son jueces de distrito, ¿no? Y así han ido presentando a lo largo de todo este proceso legislativo que ha llevado de manera muy pulcra el Poder Legislativo, ¿no? Y ellos han estado emitiendo una serie de resoluciones. El caso que nos ocupó ayer, según los medios, es que le están pidiendo a la presidenta eliminar la publicación en el diario oficial del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial. El antecedente es que le habían ordenado también al presidente López Obrador hacer lo propio cuando el día 15 de septiembre salió publicado en el diario oficial. Se emitió una resolución, un amparo, donde daban la suspensión insólitamente con efectos restitutorios, a efecto de que se eliminara. Ahora se ha resuelto, según entendemos, un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden. Llegaron a la determinación. Esta juez es una juez mujer que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que realice eso. Hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces. Solo les voy a decir algunos de manera muy rápida, ¿sí? Es una facultad soberana del constituyente permanente, exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que esta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de 2/3 partes de sus integrantes, así como la mayoría de los congresos locales. Esto es una facultad soberana y originaria conferida al constituyente permanente. No en todos los estados está esa posibilidad, en México existe. Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia. No existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o a cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución. Por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional, de los amparos y demás, en contra de las adiciones o reformas a la Constitución. Un juzgado, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador
distrito. La actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al poder reformador, que es la máxima expresión. Aunado al anterior, pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal. Es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México. Resulta pues inverosímil que un juez de distrito no solo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del Congreso, sino además incluso de los congresos estatales que forman parte del constituyente permanente. Miren, ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional. ¿Sí? La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Todo está, todo lo tenemos desarrollado y esto, quiero decirles también, hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo, ¿sí? Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes. Se hará hasta donde la presidenta ha informado una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencias, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Con eso me quedo, es mucho más complicado, pero de manera general. Of course, New York City is where Donald Trump was raised, right? And he turned out great. Presidenta, muy buenos días. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales. Y los jueces la han aplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el diario oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible.
el acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Bueno, resumiendo muy rápidamente, al menos hay 3 denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay, cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República. Al menos, como presentó Rosa Isela Rodríguez aquí, hay 3. Una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos espacios de detención, reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos, y en donde hay participación de García Luna. Y por otro lado, esta investigación que presenta la UIF, en donde García Luna está involucrado pues en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio, en donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado. Sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión. Entonces, son al menos estos casos, y estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país. Lo segundo, una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación. Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? 3 a 9 años de prisión. Entonces, en el primer caso es muy importante lo de García Luna, porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. Y lo segundo, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar, es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número 1. Y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo
a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esos dos temas queríamos plantear. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Vamos de nuevo a la primera fila. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa, de Humanoid y funcionarios que la acompañan. La verdad es que nos surgía llegar aquí a la mañanera porque para mí es una pena el haber escuchado cómo ayer le matizaron la información varios periodistas y también la publicaron aquí en El País diciendo que el juez Brian Cogan había comparado a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. La verdad es que nosotros estuvimos presentes ahí en el juicio, bueno, en el juicio ya de la condena, y él nunca comparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán. Le voy a decir textuales sus palabras del juez Brian Cogan, donde después de que termina de leer su carta Genaro García Luna, en unas breves palabras de su abogado César de Castro, pues la verdad es que el rostro del juez Brian Cogan se descompuso y le dijo, usted, prácticamente le dice cínico, porque le dice, usted es capaz de estar en la iglesia los fines de semana y saliendo de la iglesia a estar negociando con los narcotraficantes. Le dice, yo entiendo que usted me dice que es un padre de familia, que fue muy educado, pero su carta no me conmueve, porque aparte usted dejó que creciera el Chapo Guzmán, que se expandiera el Chapo Guzmán, que se fortaleciera el Chapo Guzmán, le dio la espalda a la sociedad mexicana como secretario de Seguridad Pública y remata diciendo esto: usted no es como el Chapo Guzmán, usted es peor que el Chapo Guzmán. Entonces, esa declaración la matizaron. La verdad es lamentable que haya habido, le llaman vacas sagradas del periodismo ahí en ese juicio, y matizaran diciendo que había comparado el juez Brian Cogan a Genaro García Luna con el Chapo. Nunca lo comparó, le dijo que era peor. Bueno, y también, Presidenta, preguntarle a don Pablo Gómez, porque también vimos el descaro brutal de que llega la esposa de Genaro García Luna, que tiene una orden de aprehensión aquí en México, llega allá al juicio, y cuando sale, ahorita le voy a mandar el video a Paulina, cuando sale, muchos hermanos migrantes la increpan de que regresara lo robado, y la señora con una sorna, con una sonrisa, se fue riendo. La verdad es que los medios independientes que estamos ahí, pues le decíamos que no la fueran a agredir porque no era válido, pero con una sorna, y eso no lo tolera el pueblo. Entonces, preguntarle primero a don Pablo Gómez ¿qué avance hay sobre su orden de aprehensión con la Fiscalía General de la República? ¿Qué pasó con la jueza que le liberó las cuentas? Y ahorita le hago una misma pregunta sobre el mismo tema. Gracias, con permiso. Sí, la orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo, y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues, inmediatamente deben extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, ustedes saben que no proceden. Se los voy a decir con sinceridad. Las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente
Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque no por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México. Y, Presidenta, sobre el mismo tema, sobre la declaración del juez Brian Cogan, donde dice que Genaro García Luna es peor que el Chapo Guzmán, preguntarle en concreto, ¿es un mensaje también directo para los próximos funcionarios públicos en este país saber en dónde pueden terminar si ellos se coluden con el narcotráfico o con el crimen organizado? Sí, y no se requiere necesariamente de un juzgado de Estados Unidos. La cero impunidad es la cero impunidad. A delincuentes y a quienes engañan al pueblo de México diciendo que desarrollan una función cuando en realidad están en contra. Ahora, el tema también es que ayer, qué bueno que mencionas esto porque no se conoce, qué bueno que pudiste tomar la palabra y que mencionas que estuviste en el juicio y lo que realmente dijo el juez. Porque ayer en varios medios, ahora resulta que García Luna no, quién sabe por qué lo sentenciaron después de 5 años de juicio. Ahora resulta que no hay pruebas y salen colaboradores del gobierno de Calderón o parte de su gabinete diciendo que no saben por qué García Luna fue sentenciado. Cuando hay pruebas de personas, una embajadora, incluso hay un general y hay otras personas que le dijeron a Calderón que lo que estaba ocurriendo en la conducción con los delincuentes. Además, como si el juicio de García Luna en Estados Unidos no hubiera tenido la suficiente información, cruce de pruebas, cruce de testigos, como para declararlo culpable. Y las palabras del juez. Y además, ayer también, o antes de ayer, otros periodistas, porque también hay que hablar de quien así lo hizo, el montaje de Florence Cassés es previo, es cuando él era director de la Agencia Federal de Investigación. El invento de supuestamente bandas de secuestro, la denuncia que hicieron periodistas en aquel entonces, las amenazas de García Luna contra estos periodistas. Por ese montaje, en donde también participó un conocido conductor. Así es. Son previas a que Calderón lo nombre como secretario de Seguridad. Entonces ahora resulta que es una víctima. Calderón sabía. What series was that from? Oh, that's from House of Dragons, now streaming on HBO Max. Is there anything that you think that maybe I shouldn't bring up tonight? Decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él diciendo yo me haré responsable si resulta culpable. Just so you know, there will be a fact checker there tonight. Y entonces cargan ayer un montón de exfuncionarios diciendo que García Luna es inocente. Pues triple cinismo, hipocresía y todo lo demás. Pues como lo mencionamos ayer, es importante que el pueblo de México sepa que hay órdenes de aprehensión contra García Luna en México, que hay investigaciones, que incluso hay una investigación relacionada con el asesinato de Colosio que tanto dolor le causó a nuestro país. Y también pues vamos a ver el tema de la extradición del esposo.
Muchas gracias, Presidenta. En mi segundo tema también nos entrevistamos con muchísimos hermanos migrantes allá en Nueva York. Hay un conflicto que tienen ahí también con el consulado. Y bueno, se acercaron muchos migrantes a quererle hacer una propuesta a usted, Presidenta, a través de un servidor, de que ellos quieren destrabar el conflicto, de que a veces quieren tramitar su pasaporte, su INE, su acta de nacimiento, su matrícula consular, y no les dan la información adecuada, y luego dicen que los funcionarios del gobierno de la 4T son los que no los atienden. Entonces hubo un grupo que platicó conmigo y me dijo que le hiciera llegar esta propuesta de que por qué no el gobierno hace un convenio con la UNAM, un ejemplo, de que por ejemplo los licenciados en ciencias de la comunicación, en vez de ir a hacer servicio a algún otro lado, lo hicieran en los consulados para que le pudieran brindar, no quiero ocupar la palabra ignorancia porque todos somos ignorantes en ciertos temas, pero porque muchos hermanos migrantes ignoran cómo hacer sus trámites para el acta de nacimiento, para la credencial de elector, para el pasaporte, y luego afuera de los consulados hay veces que hay abusones que les dicen, ¿quieres que te tramite tu acta de nacimiento? Pues te cobro tantos dólares. ¿Quieres que te tramite tu credencial de elector? Tantos dólares. Entonces ellos decían que si su gobierno podría proponer que cada sábado en cada consulado pudieran darles alguna orientación de cómo hacer sus trámites a los hermanos migrantes para que no tuvieran tantos conflictos con los funcionarios allá en Estados Unidos. Se va a modificar la manera en que operan los consulados. Esa es la principal función del canciller. Está trabajando en ello en varios sentidos. Uno, hay muchos trámites, como por ejemplo un acta de nacimiento. Son trámites que tienen que ver con los estados, no con la federación, porque los registros civiles tienen que ver jurídicamente con los estados. Entonces lo que estamos trabajando también pues es la coordinación de las 32 entidades de la República con el sistema consular para poder facilitar la expedición de actas de nacimiento, actas de defunción o cualquier trámite que tenga que ver con el registro civil. Y además otros, por ejemplo, la emisión de la credencial de elector, pues tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y el consulado facilita el espacio para que se dé, pues esto tiene que simplificarse. Entonces, no es responsabilidad de nuestros hermanos migrantes, no es responsabilidad de nuestros paisanos y paisanas que viven del otro lado el que la atención no sea correcta, es responsabilidad de los consulados. Entonces, por eso tiene que modificarse la forma de atención de los consulados, en donde su principal función sea la atención a las y los mexicanos que viven en particular en los Estados Unidos, pero no solamente. Entonces está trabajando en ello el secretario Juan Ramón de la Fuente y ya va a venir aquí para poderlo presentar, pero tenemos también que avanzar en la facilitación de trámites para que pueda ser mucho más fácil el acceso a todo lo que requiere un mexicano o mexicana que vive en el exterior. Y por último, Presidenta, yo soy originario de un municipio que se llama Río Blanco, Veracruz. Es tiempo de mujeres, como usted lo dice. Se me acercó una señora de 92 años y me dijo que se sentía muy contenta porque ella pensó que iba a fallecer sin ver a una mujer presidenta, pero que ahora dice, por favor explícale a la presidenta que mencionan a doña Josefa Ortiz y el Domínguez, y mencionan a varias mujeres más y dicen que es tiempo de mujeres, pero que si usted sería capaz de hacerle justicia a todas las heroínas olvidadas que participaron tanto en el movimiento del 7 de julio de 1907, en lo que fue previo a la revolución allá en Río Blanco, Veracruz,
en las que estuvieron también en las huelgas de Cananea, o sea, todas las mujeres que no tienen nombre, que si usted podría hacerles un monumento llamándoles no las heroínas olvidadas, sino las heroínas sin nombre, presidente. De hecho, lo hice en la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno, Paseo de la Reforma, que es pues una avenida no solo de la Ciudad de México, sino del país completo, porque la capital de la República pues es capital de todas y todos los mexicanos. Esta avenida tan importante de la Ciudad de México, que le pertenece a las y los mexicanos, no tenía una sola mujer. Tiene muchísimos monumentos dedicados a hombres que en la historia cumplieron alguna función y tienen su reconocimiento. Entonces, como primera jefa de gobierno electa, I think we really should celebrate that because sobriety is a very significant achievement. Absolutely, que tiene base. Well, today we're going to take some questions from the audience and hear from them about some of the issues that are important to them. And again, we're just happy to have the conversation. So our first question is going to come from Christopher Newell. Are you no conocemos sus nombres, Excellent. Que hay que seguir investigándolas porque hay que conocer sus nombres, pero que han jugado un papel trascendental en la historia de México, en las 4 transformaciones y además apoyando a sus familias, porque esta idea de que a veces yo decía en los mítines, ¿quién le dio de comer a los revolucionarios? Pues una tarea tan importante como otras. Entonces, tareas que de alguna manera fueron orientadas a las mujeres, que no debería ser así, pero que las cumplimos durante muchísimos años, no son reconocidas como parte de la transformación de nuestro país. Entonces sí, y hay que seguir reivindicando a las heroínas. Halfway completed with my master's program in addiction counseling and psychology at Grand Canyon University. Buenos días, Presidenta. Buenos días, compañeros. De Hidalgo, Presidenta, preguntarle, pues está sonado el tema del Poder Judicial. Tengo esta pregunta para usted. En este esfuerzo de combatir la corrupción, pues el juez federal Gregorio Salazar Hernández sobreseyó la causa de Gerardo Sosa Castelán, quien fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, aún con pruebas de un daño de más de 58 millones de pesos a la máxima casa de estudios del estado de Hidalgo. Esto, ¿cómo considera esta decisión usted, que fue emitida antes de la apertura del juicio? Y pues, si usted cree que se siga reflejando la persistencia de la corrupción en el Poder Judicial. Por otro lado, mi otra pregunta es, considerando la magnitud del Centro de Reciclamiento de Economía Circular en Tula, el cual anunciaron en días pasados, ¿cómo se garantiza que la operación de las plantas recicladoras de residuos orgánicos y de materiales de construcción cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad? ¿Y qué impacto económico y ambiental se espera a corto y largo plazo para los hidalguenses? Bueno, sobre el primer caso, hay que conocer pues todo lo que sustenta y pues no se puede sobreseer un caso si tiene sustento. Ahora es importante que se sepa que la reforma del Poder Judicial tiene varias etapas. Una etapa es con los jueces, magistrados, ministros y ministras federales. Bueno, ministras y ministros de la Suprema Corte solo son federales. Pero magistrados y jueces federales. Pero la reforma establece un tiempo. Pero en 180 días, máximo 180 días, los estados y la Ciudad de México deben cambiar sus constituciones para que los jueces locales y magistrados
locales, estatales, también sean electos. Entonces, no solamente son los federales, también son los estatales que llevan casos, por ejemplo, de la justicia familiar, que es un tema muy relevante, y también tiene que haber modificaciones. Entonces, la reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni 8 ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va. Ya estamos preparando otro paquete de leyes secundarias muy importantes que se derivan de la reforma constitucional, desde la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, para determinar además particularmente el Tribunal de Disciplina, para que tengan muy claras sus reglas y otras reglas, hasta muchas leyes que tienen que ver con los procedimientos. Recuerden que la reforma del Poder Judicial también establece tiempos, por ejemplo, para resolver un juicio mercantil o un juicio que tiene que ver con pago de impuestos. Ya no va a ser como ahora, que pueden pasar años y años y años y años, amparos, para que no se paguen los impuestos, sino que en 6 meses se va a tener que resolver por parte del Poder Judicial. Para ello tienen que cambiarse varias leyes secundarias. Entonces está trabajando para estas leyes secundarias. Algunas incluso se están trabajando desde aquí, también desde el propio Poder Legislativo, para que muy pronto quede ya todo el paquete de la reforma al Poder Judicial. Y además, cuando se elijan los jueces, magistrados, ministros, ministras, ya esté todo el sistema judicial nuevo, And I think our attitude ought to be, if you're a person of faith, we welcome you to help out because you're doing it for the right reasons, and that's what we want. That's fundamental. We want to empower Christian charity, not try to destroy it from the government level, which is unfortunately what we've seen way too much. And the final point that I'd say is Chris, to talk about access to treatment. One of the best things to come out of the last few years, and you know, you always try to look for silver linings. Obviously, COVID was a disaster. But one of the silver linings of COVID is that it opened up telehealth. And telehealth has made it possible for people to get access to treatment in a way, and Mom and I were talking about this on the way over here. This is my expert mom giving me what to say here. But, you know, telehealth is actually, in a lot of cases, set to expire for a lot of people in early 2025. We got to renew that and reauthorize it to give people access to the treatment that they need. And that's something that Donald Trump and I are going to fight for every single day if you all give us the honor of putting us back in the White House. Entonces el objetivo es hacer un saneamiento integral. So just on a follow-up to that, you know, we see on our city streets right now how the addiction crisis and I think some mental health crises that are intertwined with that are affecting the livability of our city, and we see people who are on the street who are clearly in a state of crisis. And I think that we've really wrestled, and I know I can speak from this from personal experience here in Pittsburgh, we've really wrestled with how do we handle this crisis of humanity. So clearly these people need help. What's the solution? Crime can be attached to that. Safety is attached to that. But yet these people also truly need help. And so what can the government response y además be en to that ese problem? terreno un centro le llamamos de economía circular, de reciclamiento de residuos. Se va a hacer un convenio, todo este trabajo lo va a coordinar la secretaria Alicia Bárcenas. Se va a hacer un convenio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para trabajar en un centro de reciclamiento de basura orgánica, otra inorgánica, otra de residuos de la construcción e incluso otra que permita usar los lodos de las plantas de tratamiento de agua para producción de electricidad. Entonces,
justicia toda esta zona de Hidalgo, y estamos trabajando muy bien con el gobernador y con la gobernadora Delfina, también con Clara, porque finalmente es un proyecto metropolitano. Let's start there. Now, se están haciendo los estudios. Part of that's connected, right? Because a lot of the people who are on the streets, and it's not just fentanyl. Increasingly, we talk to police officers all the time where, the fentanyl is what's leading to a lot of overdose deaths. But when you deal with somebody on the street that's really, really aggressive, that assaults a law enforcement officer, whether it's meth or some other street drug, we've got to make it easier for police officers to keep us safe. And part of that is taking the drugs off the street that lead people to attack police officers, right? It sounds like common sense, but unfortunately, we don't have an administration right now that believes in common sense. And then there's an element of money to this, right? Think about this. Whether you're in Pittsburgh or anywhere else, what we're hearing is that municipal budgets have been stressed to the breaking point. And you ask yourselves, okay, when a police officer goes out to a person who's living on the streets and tries to bring them in to get them the treatment they need, that police officer costs money. The treatment they need costs money. If you're going to put that person in a mental health care facility, that mental health care facility costs money. Well, where is all of our money going right now? In part, we've got a lot of money going to people who don't have the legal right to be in this country. And I believe we got to get them out of here and show compassion first for our own citizens. Now, that doesn't mean, of course, that doesn't mean that you can't have compassion for everybody. But as an American leader, as a person who wants to be the next vice president of the people in this room, American resources and American compassion have to go first to American citizens. And we have to build our country up to a strong place. And that's what allows us to be helpful and compassionate towards other people. Right now, our country is disintegrating from the inside. I mean, there is a lot of talk out there about, we got to promote economic opportunity. We got to get the price of groceries lower. We're going to get the price of housing lower. If you go to some of our most distressed communities, if you go to some of the poorest neighborhoods, whether it's Pittsburgh or somewhere else, you see thousands, I'm talking about across our country, thousands, maybe hundreds of thousands of people who desperately need help, and the government right now is more focused on providing help to people who don't have the legal right to be here. That is a broken promise from our government, and we've got to fix that. De la reforma en la Constitución. So, our next question is coming Un trabajador del Poder Judicial Rose. Tiene su salario, su ingreso, vamos a ponerlo así, se compone de diferentes agregados. Entonces está el salario base, luego tiene una compensación Right now, I'm homeschooling my children, usted sabe but más formerly I taught in the public school. sus bonos, sus complementos, in addition to my own children. Nada de eso va a cambiar. Se les mantiene completo su ingreso. Ahora, ellos tienen acceso por su contrato colectivo a un seguro de gastos médicos mayores. Está en su contrato colectivo. Sure. Well, ma'am, first of all, you got a beautiful family there. Yo no estoy de acuerdo, pero está en su contrato colectivo. Y se tiene que respetar el contrato thank you for coming, buddy. He has no idea what's going on. Trust me, I've got 3 little kids. ¿Por qué están protestando? He is an extraordinarily well-behaved baby. Tienen derecho a protestar porque no están de acuerdo con la reforma que se hizo. México es un país libre, democrático y tienen razón. Pero si están protestando porque se van a afectar sus derechos laborales o sus ingresos, no tienen razón de ser porque no se van a afectar. Entonces esto es importante que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Ahora, si siguen en paro a pesar de que el Consejo de la Judicatura ya dijo que tienen que regresar a trabajar, pues entonces que el Consejo de la Judicatura pues les aplique los descuentos que se tienen que aplicar porque alguien no vaya a trabajar. Understand where is all this crazy curriculum coming from?
Ahora, que an una unfortunate jueza, answer is very often por su it's paid for propio by tax dollars. criterio, In other words, que no it's tiene paid nada que for by ver those of us in this con las room. leyes, And you ask how that happens con is el the answer Estado is, de well, Derecho que the tanto Federal se habla, Department of Education sino pays por a una lot of money ocurrencia to develop quiere curriculum hacer that algo goes into contra our un schools. servidor público o ex servidor público, contra People they give money to are very often some of the most radical Presidente Andrés Manuel organizations López in the Obrador, el world expresidente that are Andrés Manuel developing López Obrador. curriculum that is pro-socialism, I would say pro-racism, that teaches really crazy ideas on gender pero es que no that we tiene just don't sustento want in jurídico. American schools. And I mean, it has two No, negative es que no tiene consequences. sustento Well, jurídico, first of hasta un all, golpe de the American Estado. education system used to be the Tiene que envy of the construirse, world, aunque no rich sea or poor alike. We dentro de la believe in ley, this con una country that every legitimidad, person con deserves a quality education. Well, now we've got American ¿Cuál golpe children de who can't Estado? add 5 plus 5, but they can tell you that there are 87 different genders. And I think both of those things are related because we're teaching kids radical ideas. We're not teaching them the basics. We're not teaching them reading, writing, arithmetic, the things that every child needs in order to live a good life. And that is, to your point, this creeping socialism in our schools. We've got to get it out of there, and I think we cut off the money. Stop spending your tax dollars on radical organizations that are poisoning the minds of our kids. And I also, ma'am, I think another solution, and this is something I know that President Trump and I really believe in, and frankly, Pennsylvania has had an opportunity that it hasn't taken advantage of because, I think some of your political leadership in the state could have done a better job here. But we got to believe in school choice in this country. The best, and I'm sure you got a lot of options out there. I'm sure it's not easy to devote yourself to teaching kids. I mean, we have a 7-year-old, a 4-year-old, and a 2-year-old, ma'am, so I know exactly where you are. And, we've been doing, just on the campaign trail, because we bring our kids on the campaign trail with us a little bit. So my wife has been doing a little bit of homeschooling, and it maybe is the hardest job in the world is to homeschool a 7-year-old. So God bless you. You're doing amazing with it. But it goes to show, we need to give every American family choice. And if we give American parents more choices, they're not going to choose socialism. They're not going to choose racial craziness. They're going to choose good education for their children, and that is the best way to cut out this rot in American public education. And I think we have to start immediately. Increase school choice, and that's a big part of the solution. Let me just offer one final thought on this, because this matters to me personally, not just because I love our country and I want our kids to have a good education, but I was lucky enough to grow up in the United States of America in the 1990s, at a time when we told American families and we told American children that it didn't matter whether you were black or white or any other skin color. It just mattered what your character was as a person and that we were all part of the same American family. Now, I grew up, I went to school, I went to law school, and when I was in law school, I met this person that I thought was the most beautiful, most lovely, smartest, kindest human being in the entire world. And because I grew up in a country that didn't teach us to see skin color first and foremost, I fell in love with a person who wasn't the same skin color as me, and that's a cool thing that can only happen in the United States of America. And I think because I've got biracial children, and I'm sometimes asked by reporters, they'll say, well, do you think your children should be Indian or do you think they should be white? And I'll say, I think they should be American, because that's what unites us together as a common family. But I really think, unfortunately, far too many American children don't have what I had growing up in America in the 1990s, going to a public high school that was ranked near the bottom of public schools in the state of Ohio, but I think still gave me a very, very good education. This constant obsession with, are you a victim or are you an oppressor? Let's put people in different racial buckets and then try to determine whether, if you're in this racial bucket, do you belong to the victim or oppressor group? And if you're in that racial bucket, you belong to another group. We're teaching American children to see their fellow people as members of a racial group instead of human beings, instead of children of God. It is a mistake, and we've got to go in the other direction in this country. Thank you, ma'am. Pero no, esta es una decisión de las y los trabajadores. We're going to take another question. Muchísimas gracias. Listen carefully. O acá que te había dicho antes, Can you hear ya the vamos rhythm a ir cerrando. in the markets?
Buenos días, Presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. El día de ayer, Oralia Pérez, abogada penalista, fallecida en Cuauhtémoc, viaducto en una camioneta sin placas, con vidrios polarizados. La pregunta sería, ¿qué acciones tomará el gobierno para garantizar la justicia en el caso del asesinato de la abogada? ¿Y qué medios de implementación se tomarán para, pues, o si se tomaría como feminicidio? Esa sería mi primera pregunta. ¿Aquí en la ciudad? Sí, bueno, lo lleva la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entiendo que ayer hubo 3 homicidios en la ciudad. God bless you, man. Creo que ayer dieron una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de la ciudad y el fiscal de la ciudad, y es un caso que lo tienen que llevar ellos, y cualquier apoyo que requieran de las instituciones federales en el marco de la ley. Ok, muy bien, gracias. En otro tema, Presidenta, respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad que integra a la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena, un sector de la población sigue preocupado por la posibilidad de una militarización del país y el uso de la fuerza para reprimir las protestas y la libertad de la manifestación. Sabemos que esto, pues, evidentemente no sucederá, pero ¿de qué manera le garantiza, ¿no? que esto puede suceder a las personas que, pues, aún así lo siguen creyendo? Eso por una parte. Y en segundo lugar, ¿de qué manera esta reforma ayuda a que las denuncias anónimas relacionadas con la distribución minorista de droga en colonias conflictivas de la Ciudad de México o en el país en general? When I hear people talk about, look, I think there are 3 big problems that we have when it comes to giving young men and young women the necessary parts of being able to build some real financial stability, some real financial wealth, so that they can start a family from a position of strength. Number one, we want high wages. We want good jobs that pay an affordable living wage, not just jobs that pay a minimum wage to allow people to scrape by. And I think a big part of that is encouraging our country to build more factories, to build more good manufacturing jobs, and to and I appreciate y'all clapping that, but a big part of this is when my grandfather was growing up, and even when my father was growing up, we didn't tell everybody that to earn a middle-class wage, you had to go to college. I think we got to tell everybody whether you want to go to college or don't want to go to college, there ought to be good jobs available for everybody who's willing to work hard, willing to learn, and willing to play by the rules. And I don't know, Jared, your educational background, but whether you want to go get a college degree, go become a doctor, or whether you want to go and work in a factory, which a lot of people say working in a factory is working with your hands. Well, it is working with your hands, but it's also working with your mind. And I think that we got to remember that important lesson for our young people is there are a lot of good jobs out there. It's my job as vice president to make sure there are more, and we got to build a culture where people can go and work in whatever job they see fit to live their American dream and provide for their families. So that's number one. By the way, just I want to give you a statistic on that. You know, people will sometimes say America has the biggest economy in the world, and we do. About 1/4 of all economic activity comes out of the United States of America. But you know how much manufacturing comes out of the United States of America? About 18%. You know how much manufacturing comes out of China? ¿Por qué la reforma al Poder Judicial ayuda That's a going in the todas wrong y a todos direction, los my ciudadanos? friends. And unless we build more of our own stuff, are more self-reliant and more self-sufficient, we're never going to be able to provide enough good jobs for middle-class people. We got to bring manufacturing back to this country. Ya no le va a deber su There are 2 other things I want to say. puesto a una persona. Because Jared, when I talk to people and just look at the numbers, what I hear are 2 big reasons why it's so unaffordable. Is number 1, the price of food, and number 2, the price of housing. And here's what we got to do to make housing more affordable. Number 1, build more housing, and number 2, cut down on illegal immigration so that American homes go to American citizens, not to people who don't have the right to be here. That's how we lower the price of housing. If we want to lower the price of food, it's very simple. We got to unleash American energy and unleash American farmers. That gets food to the grocery store at a much lower cost, which means you're able to put a good meal on the table for your family. And that's what we got to get back to in this country.
groceries under Kamala Harris, man, they've que gone up estamos construyendo un sistema de 25% in justicia just 3.5 years. y un poder I got 3 little judicial kids. My kids distinto al eat que a lot tenemos of ahora. eggs. A lot of eggs Que aquí se ha in my presentado en family. My muchas mom will back me ocasiones up on las this. Eggs irregularidades. have gone up 118%. Más del That's more than 60% de la double población in en just todas 3 las years. encuestas a la We just fecha got to get está de back to acuerdo en common la sense elección. economic policies that allow people to put food on the table. Sí, If incluso not, más what the de hell los are we que doing in votaron American por leadership? nosotros We got to do a better job están de here acuerdo by you, en la Jared, and by elección. everybody else in this room. Pues eso es por un lado. Ahora, tu primera pregunta, el Speaking- tema de la You're, militarización. ¿Qué you're garantiza? connecting inflation Primero, and food costs to the que la energy comandanta prices. suprema de las Fuerzas And Armadas here es in una this civil part of the y state, que nunca va a ordenar fracking la liquid represión. natural gas, this is all a El primer big día que part tuvimos of la our mañanera del economy pueblo, here. que estuvo And aquí I know Pablo, that there's que a fue debate dirigente around the estudiantil exports del of liquid 68. natural gas and a conversation around what should the response be to that. And I think that's really relevant to a lot of people here in this region. So what would you say to this, un decreto, the una environmental publicación concerns que around salió fracking en el and then diario also sort of oficial the de ability la to Federación, distribute liquid natural gas? Yeah. en donde Well, look, decíamos the more that we're able to el distribute máximo Pennsylvania natural responsable gas, the de more esa people that are matanza going to del have 2 de good octubre jobs, the more wages are going fue to el go up, entonces and the more that comandante we're going to be able supremo de to las build a Fuerzas good Armadas. middle class ¿Por economy qué? for all Porque él Americans. mismo Again, it's a very reconoció simple principle that guides me y and Donald además se Trump. When we think about the jactó specifics of de lo que policy, we ocurrió ask ourselves, how do we de make it so that ordenar if you esa work hard represión and play como by the único rules, responsable, you can afford a good life in this más country? allá de And las a investigaciones critical foundation judiciales? of that is energy. Because think about this. I mean, I grew up in a family where Entonces, sometimes I eso remember por my un mamaw, lado. this is my grandmother. Por otro lado, You know, if times were estamos really viviendo un tight and it proceso was de really cold, transformación sometimes she que busca wouldn't la turn on the libertad, heater la because we wouldn't be democracia, able to afford it. And I think que no that queremos we live in regresar a country al that is pasado rich and represivo. bountiful enough. If you Y work hard and play tercero, by the rules, el you ought to marco be able to turn jurídico on en your el que heating actúa la in the Guardia middle of a cold Nacional winter night. That's the right of o every la propia American citizen Secretaría who de la does things the Defensa right way. Nacional, la But it's Secretaría not de Marina working right o now. cualquier Because fuerza energy prices del are Estado about 30%, 35% higher than when Kamala que Harris tiene que took office. cumplir con What el that respeto means a is a los lot of derechos American humanos. families aren't going to turn on Entonces, no the hay heater in the militarización. middle of this winter because they can't afford Muchas to. gracias. Ya What nada a más para disgrace. finalizar, In the bueno, richest country estos in the temas los world, abordo in porque Pennsylvania, where realmente you've got creo que hay enough un gran natural sector de gas la to power población the que aún world está for 500 years. incisivo en What esa a parte disgrace y se to cree not que let pues Pennsylvania workers get it la out of the ground. That's going to militarización aún change existe, ¿no? when O Donald va a Trump and I are existir. back in the White House. Ya nada más para terminar, And that- ¿qué piensa con respecto a la división que existe dentro del and PAN you're right, por Pastor la Jason. I mean, división here con the respecto a connection Genaro this to García food Luna, is con lo just que think se about a hablaba couple hace un big ways, momento, right? con So ask respecto a yourself, que what pues is the unos most están a favor y important otros totalmente fertilizer se that deslindan farmers use del in the tema de United Genaro States García of Luna y America de que today? pues el It's silencio derived from natural del gas. expresidente. I didn't realize this until I got Bueno, into politics. I didn't know a whole lot about farming silencio, ha estado muy, until I got into muy politics. comunicativo. Derived from natural silencio gas. So if actual, natural ¿no? gas is No, too ha expensive, estado muy and we're not letting comunicativo, la Pennsylvania verdad. workers get this stuff Ayer out of the tuvo una ground, entrevista then what con happens? That means Ciro the food Gómez. goes up Después because de the su farmers are struggling to make ends meet. largo tuit Here's the other tuvo thing. una How do we think? And I, entrevista con sometimes you Ciro talk Gómez to Leiva. you talk to people on En the other su side of the political tuit aisle, and look, dice I don't que mean to él beat nunca up on them, but supo, you ask them, they'll say, pero well, que lo you know, I volvería a drive an hacer, electric vehicle. que nunca So, supo, pero lo you know, my volvería a hacer. energy, I just get it from plugging into the wall. Y después It's like, en well, esta entrevista, where do you think the pues power sale came esta when you plug it into the wall? It doesn't come from the cuestión de energy que fairy. Somebody's got to Genaro make that García power Luna es una to get it to víctima y the que no outlet hay in the first pruebas. place. And what ya people fue I think often sentenciado. don't realize on the other side Pues por is, eso es look, importante lo que if, planteamos aquí. No you know, solo es if the lo truck que drivers getting the el groceries juicio to the en grocery Estados Unidos, store sino que are paying aquí 50% more for diesel fuel, then tiene what's that cuentas doing to our pendientes grocery con la bills? ley García It's Luna, shooting that stuff through the roof. Because the truckers are paying more than we're paying more. que tienen So todo el energy, I sustento. really do think the president says all the Y time, una que drill, no se baby, quiso drill. dar That una is the orden
critical thing that we've got to do, because if you lower the cost of energy, you're going to lower the cost of everything else, and that is what we got to do for American families. Thank you. So I want to turn the conversation to faith. And obviously, you know, we're gathered here today. A lot of what has brought us together is this idea of our faith, our Christianity. That's right. Y luego el expresidente que dice que lo volvería a hacer. And ultimately, you know, my role here is to represent, you know, who I am as a Christian. Cuando además él ya sabía antes de asignarlo como secretario
it's our core values as individuals del that caso determines the decisions that we make. And so, as we're considering in this election, who we're voting for, who we're empowering with authority, I think that we should be asking the question, what do you as a human being believe about yourself, about God, about the world? And so, can you tell us a little bit about your faith journey and the faith that guides the decisions that you make? Yeah. So, look, I guess if I Pues were no, to sí ha estado summarize muy it, I'd go comunicativo. straight to one of my El favorite asunto es Bible que verses, which is John la verdad es que el 3:16. pueblo de Of course, México for God so loved the world that he sent his only sabe begotten Son, that whosoever believed in him shall not perish, but shall have everlasting life. And I think there are two big important things to Ya take nos out of vamos it. a ir Number 5 one, minutos más y God so loved cerramos the con la world cápsula. that he sent his Hola, only Presidenta, begotten buenos Son. días. That Manuel means Galeaz God y really Ramírez loves de us. Sin Línea y el And I político think en las that redes. especially those of us who are Preguntarle dealing with su addiction in our opinión y family su or even postura amongst respecto a la ourselves, suspensión en línea gotta de remember, la elección God de loves you. bueno, el Every proceso single para day, elegir he a jueces loves y you on your magistrados worst y day, he ministros. loves you on your best day, and he loves you La the same presidenta all del the way INE through. And dijo it's que va a important to acatar las remember that, resoluciones because para what I hear no from when I desobedecer talk esto to y folks que who si bien sometimes, siguen curso again, todos are los struggling demás with addiction procedimientos, is pues there's van a this esperar a ver feeling, que I think, primero of ese es el worthlessness that settles in Sí, when people, no está you know, suspendido. are falling off that horse or when they hit rock Lo que bottom. llamó la And I think presidenta that a del core INE, y creo tenet of que the Christian faith es is whether you're rich or pertinente, poor, es a whether que you el come from, Tribunal you know, the right side of the Electoral tracks del or the Poder wrong side Judicial of the de la tracks, Federación God loves you, pudiera and that love is manifestarse the en source torno a of estos human amparos dignity, que and se it's why están we have to recibiendo. respect every Porque human también es life in importante this country, que and se it's sepa, why I think en el caso de it's a core part of elecciones, my belief and my faith quien is that God loves all of us. Now, the tiene second la part is atribución that he sent his only begotten Son. final And what that means to para me, and I think that, determinar you know, I grew up, si procede o Pastor no una Jason, in a elección, world decir where si I was raised by a woman se of very deep realizó Christian bien faith. o My mal, grandmother, even though she didn't no es la graduate from high Suprema school, Corte de she Justicia was de la more Nación. profound Es when el she thought about Tribunal her faith than Electoral anybody del that I've Poder ever met. Judicial de la She read the Federación. Bible every single day. She thought about what Entonces, it lo que required hizo of her. la Now, she was a woman of presidenta del INE es contrast. So decir, if you've read my book, pedirle you know, al yes, Mamaw, Tribunal she very much loved the Electoral Lord. She que also se loved the F word, manifieste right? en torno a And eso. both of those things, Okay, both of sí, those things bueno, were dice que true están en espera at the de same time. resoluciones jurídicas And I precisamente remind y myself bueno, now that esto I've, no you know, got 3 little podría kids, I llegar can't a talk like frenar o Mamaw did, because pausar when you cada talk vez like más Mamaw la did, elección de jueces the magistrados y 7-year-old, the ministros. 4-year-old, the Usted 2-year-old ahorita repeat it. descartaba que Exactly. golpe de And Estado, trust pero me, no they sería esto una have. They're estrategia actually de right now los running around los suburban magistrados y ministros Pittsburgh para with my dilatar wife el at one of her proceso. friends' house, and I'm No hoping to tienen God they don't sustento talk like jurídico. Mamaw did, because if they do, No hay then I'll hear sustento about it when we all Okay, hit the perfecto. road. Y But por otro tema, I say that because I preguntarle, grew dado up in que a ha Christian generado family. pues And like a cierta lot of young kids, I desinformación en went los off to the medios, el Marines, ataque and que I went to ocurrió ayer en las college. And instalaciones by the del Día del time I got to Debate, college, esto con I thought I relación knew también para everything. preguntarle And I think a qué lot of, avances you know, tiene de la 22, estrategia de 23-year-old seguridad que kids, nos they feel like they know informó everything. And aquí. so I Dijo didn't que se call iba a myself tener a de manera Christian when I was a especial young y esto man. también permitiría And I kind of, in some pues, ways, even was a quitar little cualquier amarillismo, judgmental, cualquier I would say, towards people sensacionalismo who que still pudiera haber did. en As torno a much as esto, I si loved se my comentó Mamaw, hoy she en la was no mesa de longer seguridad de la alive. But I mañana, thought, you know, dado que es un Mamaw tema que a just los didn't periodistas pues, nos know preocupa what was y really nos going ocupa. on in the world. And Gracias, that's why presidente. she was Primero such an devout condenar Christian. obviamente And el you think hecho about the y arrogance se están of that haciendo las attitude, to think that my investigaciones. grandmother, who El was 70 and 29, knew martes everything, 29 that I knew more than she octubre, did as a viene todo el 23-year-old. gabinete And I de think I seguridad started to a realize that my presentar lack of faith los came from avances, arrogance. And the more humble that los I became índices about my own delictivos, los shortcomings. I mean, I was avances a young man with y a terrible todo lo que temper. estamos You know, I grew up in a desarrollando tough en el family. We gabinete had a lot of, you know, domestic violence. I mean, I definitely entered young adulthood with a bit of a temper. And then I met this girl, like I said, in law school, and I fell, I mean, just head over heels in love with this girl. And I remember thinking to myself, well, what is it that I most want out of my life? Right? Is it money? Is it education? Is it, you know, all these worldly pursuits? Or what do I really want? And what I really wanted more than anything is I wanted to be a good husband to this woman I had fallen in love with. And I wanted to be a good
empieza con los policías, cuando detienen a alguien ilegalmente, cuando revisan su vehículo, le revisan su mochila, le siembran droga, le siembran armas, y ahí empieza ese penal para muchas personas, sobre todo para las madres, para las hermanas, para las hijas, que por estos motivos pues están sus familiares en las cárceles, están ilegalmente con carpetas fabricadas de delitos. Entonces, repito, ahí empieza la corrupción y acaba con los jueces, donde algunos de ellos
is why is it that young people like myself discard their faith even when they're raised in the faith? And I think a big part of the answer is that they don't think that the Christian faith answers questions that are important to their life. And I think one of the things that we can do as Christians is that we can constantly remind people that life's biggest questions, the questions that really matter, are questions that are best answered by the Christian faith. And that's what I try to remind people of when I go out there and talk about my faith. Because look, it's been such a blessing to me. Like I believe it. I think it's important. I think that, all the teachings of the gospel are true, but completely aside from the truth of it, I think being a Christian has made me a better person, and I try to communicate that to people. Don't think you know everything, and don't think that 2,000 years of Christian tradition, if you're a 23-year-old and you think you know more than those people, what you are is arrogant. There's not intelligence or wisdom, there's arrogance there, and I think we had a more humble approach to this thing. That's at least what brought me back to my faith. Yeah, thanks for sharing that. And one of the things that you said, and I think this is so important when it comes to our understanding of humanity from a Christian perspective, sort of the inherent value and worth of every individual. That's right. And I think that, when we're looking at government policies, the way that Christians have historically sort of thought about that intrinsic worth of people, that's affected our thinking around abortion and issues of life. I think that it also affects what we think about addiction and response, homelessness. And I also think there's an element of the intrinsic value of every person when it comes to the border crisis. And so, obviously, there are different opinions about how we resolve some of these problems. But can you speak directly to how your belief in the intrinsic value of every human being, which is a Christian idea, how that shapes your perspective of policy? Yeah. Pero además se está construyendo un sistema en donde va a haber este tribunal sancionador a los jueces. ¿Cuántos jueces ha sancionado el Consejo de la Judicatura? And then people started having this idea that it wasn't just the powerful that deserve the protection va a haber un tribunal que va a estar revisando con criterios. Everybody No se trata and indeed, if you're de que no a powerful tenga, por eso person in es la ley society, orgánica que se you va ought to a use your presentar. power for the betterment of Que other tenga people reglas and not to que take sean advantage of sancionados people. frente I a think that's denuncia fundamentally, ciudadana Christian social o frente a la teaching propia is that actuación every life, no matter how vulnerable, de un caso. no matter how, if some people might think it's inconvenient, every human life Entonces, has mucho inherent mejor meaning and inherent worth, and we que have se to protect it. elijan Now, of course, there are al questions sistema about, actual. how do you actually do that? Y los And of course, ministros you y can get into ministras the de la nitty-gritty, and Corte. we can have disagreements. I'm sure even in this room among Christians, Por eso we're cuando going to have en disagreements un about how best to espacio do that. preguntas But qué es mejor I que los think that elige el fundamentally Senado we have to o el pueblo always de México y la gente dice our el pueblo politics de and our México. political views in an understanding that we are called to a Entonces es higher la propia purpose, institución que and se we're está called to treat reformando every human life que va a with inherent responder dignity. al pueblo Now, the border is y let's take además that pues todos los as maybe the instrumentos que hardest hay case, of para course, poder because vigilar su I really actuación do believe as y an que American responda leader también and a a la person who denuncia wants to be your ciudadana. next vice president, my first responsibility is to America's citizens. And I think there is this Christian idea that you owe the strongest duty to your family. And then you owe the next duty to your community, and then to your country, and then to everybody else. So it doesn't mean that you have to be mean to other people, but it means that your first duty as an American leader is to the people of your own country. And I think that there are ways in which we can, in fact, be compassionate towards other people. And I actually think that our approach, the Trump-Vance approach to the border, is the way to maximize compassion, not just for our citizens, but for everybody. And let me give you a couple of examples. Okay, so right now in the United States, we have about 320,000 children that we have lost track of. Now, these are children, many of whom have been trafficked by drug traffickers or, God forbid, even sex traffickers. I mean, these include adolescent, teenage girls that are being sold into sex slavery. The Democrats, meaning Kamala Harris, wants to tell you that the compassionate thing is to have a wide-open border. I think those 320,000 missing children would beg to differ. The compassionate thing is to control our border, find those children, and punish the criminals who are mistreating them, who are trafficking them, and are making their lives more difficult. Border policy is compassionate, and I think the Republicans have to remind people of that, because look, again, my first duty is to American citizens, but we should not let the
of this country. We should not let Kamala Harris claim the high ground on compassion when her policies have led to 320,000 missing children in the United States of America. It's a disgrace, and there's nothing compassionate about it. One final question. One final question, and again, it's on the topic of faith. And so I want to take it to Grace, a 22-year-old from Irwin. Se hizo una comisión de la verdad. Vamos a pedirle I just want to thank you again so much for being here. It's such an honor to have you with us. Again, I'm Grace. I came from Irwin, Pennsylvania. Nice to meet you. And I actually work at Grace Life Church, a local church here in Monroeville. And you know, working at a local church, I've just seen so many different things, especially recently, just people threatening sometimes the 501(c)(3), also people trying to moderate kind of what's said in churches, what's preached from the pulpit, who can be in there, who can't be in there, all these different things. And I guess my question is, I just want to know, with you in office, how will you support the local church? That's a very good question, Grace, and I appreciate you asking me. And look, I think the first and most important thing is we have a core foundational principle in the United States of America. It's called the First Amendment. And first, the First Amendment doesn't mean anything if churches aren't allowed to preach what they think they should preach without the government or anybody else telling them what to do. That's a basic principle. And you know, look, we've got so many great churches and so many great religious institutions in this country. We should be encouraging them to flourish, right? We need more compassion. We need more Christian charity in the United States of America, not less. And so what Donald Trump and I, what we promise to do is protect religious freedom, protect people's rights to say what they want to say and to worship how they want to worship in their church, and to guarantee that the government is not going to strip nonprofit status from the churches it doesn't like. Sometimes the government doesn't like a particular church because the church is telling the government something it needs to hear. And we need to remember that and fight for the right of those churches to speak their voice. I mean, look, some of the greatest evils in the history of the world, and even some of the greatest sins in our own country, it was the Christian church that stood at the vanguard reminding leaders that they needed to care about the vulnerable and not just the powerful. If we tell the American Christian church that that it's not allowed to preach what it wants to preach, that it's not allowed to teach the gospel to everybody in our country, then we are taking away one of the things that has made this country great in the first place, and I will never do that. In fact, I'll fight to protect it every single day. One other thing I want to say, just in response to your question, Grace, is when I talk about Christian charity, I want to go into the details a little bit because, you know, one of the things, so we have two massive federal programs that spend a lot of money that are supposed to help people afford childcare. And some of them work and some of them don't work. But here's the thing, you know, if you're a Christian church and you would like to set up a child care facility for the people who go to your church, you know, and Pastor Jason maybe knows this better than I do, but a lot of pastors will tell you, you cannot get access to that federal money. Well, I think that's ridiculous. Because if I'm thinking about this as a father, and I need a little bit of help with child care, I'd much rather send my child to a church community that I trust and that I know, rather than being told where I have to put my child in daycare. Let parents make those decisions, and we ought to empower parents to make those calls. And I mean, look, I've done food banking with local churches. I know local churches that are doing detox facility for addicts. I know local churches that are running food lines and food pantries this very minute that are not getting any help. In fact, they're being harmed by the federal government. Again, I want to facilitate Christian charity because our local churches know their local communities best. We ought to be empowering them. And I think, unfortunately, our current federal government is trying to destroy them, and it's a disgrace. We're going to stop it. Thank you.
más. So, with just a couple minutes left, any final words that you'd like to say to us? Well, yeah, I know we're running short on time. First of all, let me just offer a note of gratitude here. I'm so grateful to be here with all of you today. I'm so grateful for such a warm welcome for me and my mom. I know my mom, this is an event that she cares a lot about because she knows addiction and she knows its traumas and its victims so well. But let me just offer you a couple of observations here. And one is, we've got an election on November the 5th, and every single one of you can do your part to help us win it. So I hope that you will. And I haven't done too much politicking, Pastor Chasen, but I'm going to do a little bit right now, because what I'd ask each of you to do is do two things. Number one, there's a website called swampthevote.com, swampthevote.com. You can go there, you can check your registration, you can check your polling location, you can find various ways to get involved to make sure that you actually go and vote. That's the first thing I'll ask you to do. And the second thing that I'm going to ask you to do is to try to get not just yourself, but 5 friends and family members to the polls by November the 5th. Now, whether that's voting by mail or voting early or voting on Election Day, we are never going to have the power of the corporate media. They don't like me, and they don't like Donald Trump. We're never going to have the Democrats telling the truth, but we do have the power of people, and the way to make that power visible is to not just vote, but to get your friends and family to vote too. You know this, I think, better than I do, Pastor, but Christian churches, you go to church every single Sunday, and you will see, you know, if you go to church, let's say, that has 300 people, probably 50 of those people are people who agree with you on politics, but they never vote. We got to change that. We got to get Christians to the polls, because if Christians aren't out there voting, Christians are not going to have a voice in this country, and I think that's the worst possible outcome. So please get out there and vote. But the second note I'd leave you on is, let me tell you a little story. And it was actually a friend of mine